aire se va a ver predominantemente en el intestino grueso y pues técnicamente escaso en el intestino delgado en el caso de los adultos. Entonces vamos a ver patrones anormales del gas intestinal. Aquí sería importante diferenciar cuando es por un híleo, que ya saben, es una parálisis que puede ser de una porción o totalmente del intestino, o si es una obstrucción mecánica como tal, esto pues puede ser alteraciones metabólicas principalmente, y esto pues algo que esté obstruyendo el paso en el intestino, y entonces ya sea porque el intestino esté rotado, porque haya una tumoración que condicione la obstrucción ya sea en intestino delgado o grueso. En el híleo funcional vamos a ver que las alteraciones se van a ver solo en algunas asas predominantemente. Entonces eso es lo que vamos a decir asa centinela, porque nosotros pues vemos, no sé, ahorita les vamos a ver más adelante las imágenes, vemos el patrón normal del intestino, luego vemos una dilatación importante, porque ya quedamos que distensión es normal, y luego el patrón del intestino vuelve a ser normal. Esto significa que la peristalsis se preserva en todo el intestino, pero solo hay una parte que está alterada, que podría ser por algún proceso irritativo. Aquí el proceso irritativo, como también vamos a ver más adelante, sería importante identificar que pues no es propio del intestino, sino puede ser alguna patología de otro órgano asociado. Por ejemplo, si hay una pancreatitis, va a haber un híleo en esa zona, que sería pues parte del colon transverso. Si hay una apendicitis, que también que haya una mayor dilatación, ¿verdad?, en esa zona. Distensión. Y en cuanto a los patrones, bueno, siguiendo con los patrones anormales, aquí pues es una tabla ejemplificando cómo vamos a ver el aire de manera normal. El aire se va a ver tanto en la parte del recto, que es la más inferior, como en el intestino grueso y escaso, como dice, 1 o 2 asas en el intestino delgado. En un híleo, veamos que el aire también se va a ver tanto en el intestino recto como sigmoides. Tanto el híleo, si es localizado, como les digo, solo en una parte o en todo el intestino. El aire en el intestino delgado puede ser solo una dilatación en algunas asas o en múltiples asas. Y el aire del intestino grueso puede ser solo en la zona del recto sigmoides o solo puede verse dilatado. Es decir que pueden ser datos como más ambiguos, ¿verdad? Pero con lo que hay que quedarnos en la parte del híleo, que como les digo no es una obstrucción mecánica, es que siempre va a haber aire en la porción final del intestino, no como una obstrucción, porque el híleo, les reitero, es una zona donde no hay una adecuada peristalsis, pero no está obstruida, entonces sigue pasando el aire, entonces tendría que haber aire al final del intestino. En cambio una obstrucción, pues además de que se puede ver bien evidente si, les digo, si hay una rotación intestinal, un vólvulo, una masa que no deje pasar nada de aire, precisamente por eso no va a haber nada de aire en la porción final, ¿sabes? Entonces, para que se queden básicamente con eso. Y algunas causas de híleo localizado sería, pues entonces identificar la zona de dolor del paciente para nosotros sospechar, pues en alguna patología. Por ejemplo, si vemos una alteración en la zona de hipocondrio derecha, pues ¿en qué enfermedades piensan? El riñón. Un poquito más arriba. Ajá, el hígado, la vesícula, ¿verdad? Que tenga una colecistitis, una colelitiasis. En la zona de epigastrio. Una pancreatitis. Ajá, ya quedamos, una pancreatitis. Por ejemplo, en las fosas ilíacas, derecha o izquierda, pues pensar apendicitis, diverticulitis, ¿verdad? Si es en la zona umbilical, incluso del epigastrio, pensar alguna perforación de una úlcera o alguna perforación de pues cualquier víscera hueca, ¿no? Dependiendo pues las condiciones del paciente, ¿no? Y de su clínica. Si no sé si fue una úlcera intestinal, por alguna tumoración, o fue una úlcera estomacal por una enfermedad acidopéptica. Entonces, les digo, parte de lo que ustedes pues ya saben, ¿no? De interrogar al paciente, la clínica, con las imágenes que podamos ver y la topografía de donde se refiere el dolor. Entonces, explorar al paciente y luego vemos la placa para poder hacer pues nuestro diagnóstico. De las causas de obstrucción, ya entrando, separamos la parte del híleo, pueden ser desde tumoraciones, hernias en cualquier parte del tracto gastrointestinal, posterior a algún procedimiento quirúrgico
complicación, intususcepción o invaginación intestinal, pero pues eso es más frecuente, ¿verdad?, en los niños. Alguna enfermedad inflamatoria intestinal, que la inflamación sea tan grande o que haya zonas, pues también abscesos, exactamente, que condicionen la obstrucción y pues nos den el patrón que ya mencionamos, o diverticulitis o apendicitis, ¿verdad? Entonces aquí lo que les mencionaba, en este caso, si tenemos al paciente con dolor en epigastrio, clínica franca de pancreatitis, tienen sus laboratoriales, amilas alepas elevados y tienen esta radiografía. Entonces, esta radiografía corresponde, ¿qué sería? ¿Una obstrucción o un ilio? Ilio. Ajá, un ilio. Vemos aquí que hay aire distal, hay aire en recto sigmoide, ¿verdad? Y vemos esta zona, el intestino casi no se ve, solo una parte en epigastrio. Y esa zona está dilatada. ¿Por qué está dilatada? Porque está irritada, ¿verdad?, por el proceso de la pancreatitis. Entonces, eso hace que tenga algunas asas, lo que podríamos decir que es el asa centinela, ¿verdad?, del ilio localizado. Entonces, digo, aquí no vemos el páncreas, no decimos, vemos esta radiografía y ya tiene pancreatitis, o sea, solo con la pura radiografía. Pero tenemos la clínica del paciente, el dolor, la exploración física, los laboratoriales, y tenemos esa radiografía que pues también nos grita en la topografía, ¿verdad? Otra obstrucción, como lo puede ser un vólvulo en la zona del sigmoides. Un vólvulo, que vamos, sería un ilio o una obstrucción. Bueno, ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Repetitivo, es una obstrucción. Entonces, como es una obstrucción, pues el intestino se rota sobre sí mismo, no hay nada de aire que pase, ¿verdad? Entonces aquí no vemos aire en la ámpula rectal. Y este es el signo muy sugestivo que dicen del grano del café o del omega, porque pues se rota sobre sí mismo y da esta impresión, ¿no?, como de una U, ¿verdad? ¿Asociado ¿qué? A una obstrucción mecánica. Hablando de otros ejemplos, la hernia inguinal. En este caso, pues que una hernia inguinal complicada, ¿verdad? Porque si no estuviera complicada, pues probablemente podría pasar como una radiografía normal. En este caso, que protruye alguna parte del intestino, pues comparando, ¿verdad?, la zona inguinal contralateral, donde se ve que hay una importante distinción de las asas intestinales, que pues va también tanto el intestino delgado como el intestino grueso, y no alcanzamos a ver aire distal, ¿verdad?, porque tiene una obstrucción. Otra de las patologías también a considerar, que bueno, también en nuestro medio es común, tal vez no con este nombre, que se llama síndrome de Ogilvy o una pseudoobstrucción intestinal. Como es una pseudoobstrucción, es un ilio. Este se da mucho en los pacientes geriátricos que están todo el tiempo así postrados, después de, incluso puede ser una intervención quirúrgica que no necesariamente tenga que ver con un proceso intestinal, pero el desequilibrio hidroelectrolítico que tienen los condiciona a que no haya una adecuada peristalsis de todo el intestino. Entonces vemos esta radiografía llena de aire, así toda pues, la dilatación intestinal y nos asustamos, ¿no? Pero luego vemos los antecedentes del paciente y que el dolor no es del todo localizado, y no sé, le pedimos unos exámenes de laboratorio para pues, checar sus electrolitos si están alterados. Entonces, haciendo la reposición vemos que mejora. Entonces, no hay que confundir, porque podría meterse innecesariamente a cirugía este paciente. Les digo, es una pseudoobstrucción intestinal. Parece una obstrucción, pero no es una obstrucción. Y en este caso, bueno, la diferencia entre pues, los patrones, les digo, de las austras y las válvulas conniventes, una obstrucción de intestino delgado. Usualmente, en donde es la obstrucción, es donde vemos la dilatación de las asas y no vemos la dilatación en el lado contrario. Es decir, si la obstrucción es en intestino delgado, vemos la dilatación del intestino delgado y no alcanzamos a ver el intestino grueso, ¿verdad? Porque no alcanza a pasar el aire. Y en este caso tampoco hay aire, ¿verdad? Ni en rectos sigmoides, porque pues, la obstrucción está conferida en esta zona. Entonces, de aquí nos tocaría partir pues, para identificar qué es lo que causa la obstrucción. Aquí no alcanzamos a definir una tumoración, pero pues ya se le pueden pedir otros estudios complementarios. Tal vez el ultrasonido en este caso sea poco concluyente, si le toman una tomografía para ver si hay alguna tumoración. No necesariamente tiene que ser una tumoración dentro del intestino, puede ser extrínseca.